la lucha libre mexicana, la máscara es el límite entre lo humano y lo divino. Durante décadas el rostro de un luchador fue el secreto mejor guardado del país. Pero hoy ese muro de misticismo ha sido derribado entre luchas de apuestas históricas y la implacable era de las redes sociales. El anonimato se ha vuelto una misión imposible. Hoy no solo vamos a ver fotos, vamos a desenterrar el origen de estos personajes, sus misterios más oscuros y cómo fue que el mundo digital terminó por revelar lo que se suponía era eterno. Soy César González y esto es lo que el internet sacó a la luz, 11 rostros prohibidos de la lucha libre. Atlantis. Hablar de Atlantis no es hablar de un luchador más, es hablar de uno de los últimos grandes guardianes del místico México. En una era donde el internet ha revelado las identidades de casi todos, el ídolo de los niños se mantiene. Pero ¿cómo es que un hombre ha logrado sobrevivir 40 años sin que su máscara toque la lona? Hoy analizamos la historia real, las polémicas de pasillo y el misterio que rodea el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Atlantis no nació en una cuna de oro luchística, fue forjado por el legendario Diablo Velasco. Su debut en 1983 en la Arena México no fue estrondoso, pero su equipo, inspirado en la mítica ciudad perdida de la Atlántida, llamó la atención de inmediato. Lo curioso es que en sus inicios, Atlantis era un luchador aéreo, un estilo que hoy parece común, pero que en los 80s revolucionó la técnica pesada. A diferencia de otros, Atlantis no necesitó un cambio de nombre. Su ascenso fue orgánico, se convirtió en el ídolo de los niños. Pero bajo esa imagen de héroe infantil se escondía el cazador más letal de la industria. Atlantis jamás ha perdido la máscara en un combate oficial. Al contrario, posee la vitrina de trofeos más envidiable del mundo. Su historial de apuestas es una lista de leyendas que tuvieron que revelar su rostro ante él. Como mencionamos al inicio del video, Internet no perdona. Aunque Atlantis cuida su identidad como un tesoro nacional, en diversos portales de coleccionistas y archivos de la prensa antigua existen fotografías de un joven Atlantis antes de usar el equipo profesional. ¿Crees que Atlantis debería apostar su máscara una última vez antes de su retiro? ¿Contra quién te gustaría ver esa lucha final? Deja tu comentario, porque estaré debatiendo con ustedes sobre el rey de los 7 mares. ¡Mil Máscaras! Mil Máscaras. Mil Máscaras no solo es un luchador, es el arquitecto de la internacionalización de la lucha libre mexicana. Fue el primero en pisar el Madison Square Garden con máscara y el primero en hacer de su equipo una obra de arte cambiante. Pero detrás de la seda y el brillo hay un hombre de hierro, rodeado de polémicas sobre su ego y un celo absoluto por su identidad. Hoy analizamos la vida real de Aarón Rodríguez, el hombre detrás de Mil Máscaras. Mil Máscaras no nació de una dinastía antigua, sino de una visión editorial. En 1965, Valente Pérez, el genio detrás de la revista Lucha Libre, buscaba un personaje que fuera un superhéroe de carne y hueso. Aarón Rodríguez, un joven deportista de San Luis Potosí, con un físico de fisicoculturista impresionante, fue el elegido. A diferencia de otros, su personaje no era un animal o un demonio, era un concepto, el hombre que nunca repetía máscara. Mil Máscaras rompió la barrera del sonido en la lucha libre. Mientras otros se quedaban en las arenas locales, él viajó a Japón y Estados Unidos. Mil Máscaras jamás ha perdido su identidad en un cuadrilátero. Es uno de los pocos intocables de la historia. A sus más de 80 años, el rostro de Aarón Rodríguez sigue siendo propiedad privada. Sin embargo, el misterio tiene fisuras. Al ser una estrella de cine con más de 20 películas, como Las momias de Guanajuato o Los campeones justicieros, existen registros fotográficos de sus inicios en el deporte amateur y el modelaje físico antes de usar la máscara. En diversos portales de historia del cine y la lucha circulan estas imágenes que muestran a un hombre de facciones fuertes y porte atlético. Canek,
En la historia de la lucha libre hay hombres que ganan campeonatos y hay hombres que se convierten en murallas. Hoy vamos a hablar de la muralla más grande que ha tenido México. Canek, el príncipe maya, no solo defendió su máscara, defendió el orgullo nacional ante invasores extranjeros de la talla de Andre el Gigante y Hulk Hogan. Pero ¿quién es el hombre detrás del pectoral de acero? Hoy analizamos la vida real, las polémicas de su fuerza y el estado de su incógnita. Prepárate para conocer al máximo monarca del toreo de 4 caminos. Felipe de Jesús Hanley nació en 1952 en Villahermosa, Tabasco. A diferencia de otros que heredaron el nombre, Felipe tuvo que construirlo desde el fango. Antes de ser Canet, luchó bajo nombres como El Universitario y Príncipe Azul, pero su destino cambió cuando decidió rendir tributo a sus raíces. Adoptó el nombre del caudillo maya Jacinto Canek y con ello una estética que mezclaba la nobleza indígena con un físico que parecía esculpido en piedra. Canet fue la cara de la UWA, Lucha Libre Internacional. Mientras el Consejo Mundial de Lucha Libre tenía al Santo, el toreo de 4 caminos tenía a Canet. Él era el encargado de darle la bienvenida a los luchadores más grandes del mundo, literalmente, y demostrarles que en México mandaba él. Ningún dato define mejor a Canet que lo ocurrido el 12 de febrero de 1984. Esa tarde, ante un toreo a reventar, Canet hizo lo imposible. Levantó en vilo a los más de 230 kilos de Andre el Gigante y lo azotó contra la lona. No fue un truco de cámara, fue fuerza brutal real. Ese momento es hasta hoy uno de los misterios más grandes de la capacidad física humana en el deporte. Canek jamás ha perdido la máscara en un combate de apuestas. A sus más de 70 años ha logrado lo que muy pocos: mantener su identidad civil como un secreto de estado. Ha apostado su tapa contra figuras como Rayo de Jalisco Jr. y Dr. Wagner Jr. en torneos, pero siempre ha salido con la mano en alto o ha sabido proteger su tesoro. A pesar de su hermetismo, Internet ha hecho de las suyas. En algunas imágenes captadas por aficionados y fotógrafos, se observa al príncipe maya con su máscara rota, mostrando una parte de su rostro. Sin embargo, Canet ha sido tan cuidadoso que no existen fotos paparazzis modernas que comprometan su personaje, manteniendo la mística de que el príncipe maya no envejece, solo se hace más fuerte. Hoy Canek sigue apareciendo en funciones especiales y aunque su velocidad no es la misma, su sola presencia impone un respeto que pocos alcanzan. ¿Crees que Canet es el luchador más fuerte que ha dado México? ¿O hubo alguien más poderoso? ¿Te hubiera gustado verlo perder la máscara ante alguna leyenda? El Solitario. Hay máscaras que brillan, pero solo una fue hecha de oro puro. El Solitario no solo fue un luchador, fue un fenómeno social que rompió los esquemas de la técnica y la rudeza. Su elegancia en el ring y su misteriosa personalidad lo llevaron a ser el técnico más amado a pesar de su alma de rudo. Pero detrás de ese resplandor dorado hubo una vida de sacrificio que terminó demasiado pronto. Hoy descifraremos la historia real de Roberto González Cruz, el hombre que se fue invicto, pero que pagó el precio más alto por la gloria. Su camino no fue nada fácil. Antes de ser una leyenda dorada, luchó con el Zika. Sin embargo, su destino cambió cuando decidió dar vida a un personaje inspirado en el llanero Solitario, pero con un giro mexicano. El Solitario hizo su debut con ese nombre. Fue en el año de 1960 y lo que lo hizo único fue su equipo. Una máscara de seda dorada que contrastaba con su mirada penetrante y su estilo seco. Uno de los misterios de su carrera fue su capacidad para dominar ambos bandos. Junto a Dr. Wagner y Ángel Blanco formó la Ola Blanca, el tercio más temido de los años 60. Eran rudos, pero el público amaba tanto al Solitario que terminaron convirtiéndolo en técnico a la fuerza. Esa fue su primera gran polémica, un rudo que era tratado como el héroe más puro del país. Esta es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta es sagrada. El Solitario jamás perdió su máscara en el ring. Es uno de los pocos grandes que se llevó su secreto a la tumba. El Solitario no perdió su máscara ante un hombre. La perdió ante la muerte el 6 de abril de 1986, a la edad de 39 años. El mundo de la lucha libre se detuvo.
Roberto González falleció debido a complicaciones en una cirugía de columna luego de una lesión sufrida en el ring. Fue en ese momento en la plancha del hospital y ante el dolor de su familia que el rostro del hombre de oro fue revelado por primera vez al mundo civil. No hubo fotos amarillistas en el ring, solo el silencio de una leyenda que se fue en su mejor momento. Debido a que su muerte fue tan repentina y joven, Internet está lleno de fotos de Roberto González Cruz en su vida privada. Se le puede ver como un hombre de familia con una mirada profunda y un porte de caballero. ¿Crees que si el solitario no hubiera fallecido tan joven, habría perdido su máscara contra alguna otra leyenda, como el Santo o Blue Demon? En el mundo de la lucha libre existen los atletas, existen los ídolos y existe la realeza. Hoy vamos a hablar de un hombre que encaja en las tres categorías. Dos caras. El Hércules Potosino no solo es el hermano de Mil Máscaras y el padre de Alberto del Río, es por mérito propio uno de los ídolos más grandes que ha pisado un cuadrilátero. Pero ¿cómo lograr brillar con luz propia bajo la sombra de un hermano tan famoso? ¿Cuál es la verdad sobre su incógnita? Hoy analizamos la trayectoria impecable de José Luis Rodríguez Arellano. A diferencia de otros que improvisan, él se preparó a conciencia en el gimnasio y en el estudio. Debutó en 1970 con un diseño de máscara que se volvería único. Dos aves encontradas que simbolizaban las dos caras o facetas del luchador. Lo que pocos saben es que su nombre y concepto fueron sugeridos por su hermano Mil Máscaras, pero José Luis le imprimió un estilo mucho más técnico y físico, ganándose rápidamente un lugar en la desaparecida UWA. Dos Caras revolucionó la imagen de la lucha libre mexicana, con una estatura y una musculatura superiores al promedio de la época. Combinaba la fuerza de un peso completo con la agilidad de un peso medio. Fue un embajador constante en Japón, donde es venerado casi al mismo nivel que su hermano. Dos Caras jamás ha perdido la máscara en una lucha de apuestas. Al igual que su hermano mayor, ha sabido proteger su identidad a lo largo de décadas de carrera. A diferencia de otros luchadores que son extremadamente celosos, Dos Caras ha aparecido en eventos públicos de su hijo Alberto del Río y en homenajes donde aún no se quita la máscara formalmente. Se le ha visto con el rostro parcialmente descubierto o en fotografías que circulan en redes sociales. El mundo conoce el rostro de José Luis Rodríguez, pero su máscara nunca ha sido entregada como un trofeo en el centro del ring. Octagón. Si creciste en los 90s, era imposible no conocerlo. Con un estilo basado en las artes marciales y una máscara que se convirtió en un icono de la cultura pop, Octagón no solo llenó arenas, sino que saltó al cine y a la televisión. Pero detrás de las patadas voladoras y la fama, existe una historia de batallas legales, una identidad protegida con garras y polémicas que casi le cuestan su nombre artístico. Antes de ser el ninja del ring, el hombre detrás de la máscara ya era un deportista consumado. Originario de Xalapa, Veracruz, comenzó su carrera bajo el nombre de La Amenaza Elegante. Sin embargo, su destino cambió en 1989, cuando, inspirado por el auge de las películas de ninjas y su propio cinturón negro en karate, nació Octagón. De esta forma debutó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero fue en la naciente AAA donde su carrera se disparó al espacio exterior. A diferencia de los luchadores tradicionales, Octagón trajo una agilidad diferente. Sus movimientos recordaban las películas de acción. Fue uno de los primeros luchadores en entender que el personaje era una marca. Pronto tuvo sus propias historietas y protagonizó la película La Fuerza Bruta junto al Hijo del Santo. Octagón jamás ha perdido la máscara en un combate de apuestas. A lo largo de sus más de 35 años de carrera, ha sabido defender su incógnita contra viento y marea. Pero en las redes hay imágenes publicadas en un momento donde no usó su icónica máscara. Según algunas fuentes, las imágenes corresponden al sepelio de un luchador donde no llevó su tapa puesta. La mayor batalla de Octagón no fue contra un rudo, sino contra una empresa. Tras su salida de la lucha libre AAA, comenzó una guerra legal de casi una década por los derechos del nombre de Octagón. Durante años, su participación en eventos fue incierta debido a las demandas. Finalmente los tribunales le dieron la razón, reconociéndolo como el dueño legítimo de su nombre. Esta victoria sentó un precedente para los derechos de los luchadores en México. ¡Fuerza Guerrera!
Fuerza guerrera. En la lucha libre hay rudos que buscan el aplauso y hay rudos que buscan el respeto a base de castigo. Fuerza guerrera pertenece a la segunda categoría. Conocido como el Mosco de la Merced, este hombre es el ejemplo vivo de la resistencia. Más de 45 años de carrera y su máscara sigue siendo un trofeo inalcanzable. El joven que daría vida a Fuerza Guerrera no tuvo un camino fácil. Debutó en 1977 y a diferencia que otros que buscaban nombres fantasiosos, él eligió uno que reflejara su esencia, una fuerza que lucha, una fuerza que no se rinde. Su formación fue de la vieja escuela, con maestros como Dick Angelo, lo que le dio una base técnica impecable, que después transformaría a una de las rudezas más efectivas de la Arena México. Fuerza Guerrera jamás ha perdido la máscara, a pesar de haber pasado por las empresas más grandes como el Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA e incluso etapas como independiente. Su incógnita es una de las más protegidas de la industria. Debido a su larga trayectoria, existen algunas fotos donde su máscara se ha roto y ha revelado parte de su rostro, el cual ha sido captado por las cámaras de los medios. Tinieblas. En la lucha libre existen los hombres, existen los atletas y existe lo sobrenatural. Hoy vamos a hablar de un personaje que parece haber salido de una pesadilla para convertirse en el protector de los niños. Tinieblas, el gigante sabio, es el luchador que rompió la estética tradicional con una máscara sin boca ni ojos definidos, creando un aura de misterio que ha durado más de 50 años. A diferencia de otros luchadores, Tinieblas no nació en una herencia familiar, sino de la mente creativa de Valente Pérez, editor de la revista Lucha Libre. Valente buscaba un personaje que fuera un rival digno para Mil Máscaras. En 1971, Manuel Leal, un hombre de estatura imponente y físico atlético que trabajaba como extra en el cine y físico-culturista, fue el elegido para portar la máscara dorada y negra. Su diseño era revolucionario, una careta que no mostraba ninguna expresión humana, lo que aumentaba el terror de sus rivales y la fascinación del público. Se convirtió en una estrella de los cómics y de la televisión, especialmente en programas como Las Aventuras de Capulina, donde su presencia protegía al comediante. Esta etapa lo consolidó como un ídolo infantil, un gigante bondadoso que, a pesar de su aspecto imponente, era el mejor amigo de los niños. Tinieblas no ha sido despojado de la tapa en una lucha de apuestas. A lo largo de su extensa carrera, ha sabido proteger su identidad con un celo absoluto. Debido a su trabajo previo en el cine como extra y doble de acción, existen algunos registros fílmicos donde se le puede ver el rostro antes de adoptar el personaje. Sin embargo, en su vida como luchador, el respeto a su máscara ha sido total. El Solar. En la lucha libre mexicana existen los acróbatas, los rudos y los maestros. El Solar pertenece a esa élite de luchadores que no necesitan volar desde la tercera cuerda para dejarte con la boca abierta. Su dominio del llaveo y contrallave es arte puro. Debuta en el año de 1975 y desde el primer momento su equipo se destacó por su sencillez y elegancia. Un sol radiante en la frente que simboliza la luz de la técnica. A diferencia de otros personajes de fantasía, el Solar fue diseñado para ser un atleta puro, un cadete del ring que dominaba cada articulación del cuerpo humano. El Solar jamás ha perdido la máscara en un combate de apuestas. A pesar de haber recorrido el mundo y enfrentado a las potencias más grandes de Japón y Estados Unidos, su identidad civil sigue siendo un secreto protegido por su propia habilidad en el ring. Sin embargo, en internet hay archivos captados por fotógrafos de la lucha libre donde el luchador tiene su máscara rasgada y muestra algunas partes de su incógnita, dejando a los fanáticos imaginando cómo se ve sin su máscara. El Santo. Hablar de él no es hablar de un luchador, es hablar de un superhéroe que saltó de las páginas de los cómics y la pantalla del cine para caminar entre nosotros. El Santo, el enmascarado de plata, es el mito más grande de México. Pero ¿quién era el hombre que se negaba a quitarse la máscara, incluso para comer? Rodolfo Guzmán Huerta no nació siendo el Santo. Sus inicios fueron duros y llenos de tropiezos. Luchó bajo nombres como Rudy Guzmán, el Hombre Rojo y el Murciélago II. De hecho, bajo ese último nombre tuvo problemas legales
ya que el murciélago Velázquez originalmente le prohibió usar ese nombre. Fue hasta el 26 de julio de 1942 que por sugerencia de su entrenador Jesús Lomelí nació El Santo. Lo curioso es que comenzó como rudo, un villano despiadado, pero su carisma era tan desbordante que el público lo obligó a convertirse en el técnico más puro de la historia. El Santo fue el pionero en entender la lucha libre como un espectáculo global. Sus historietas vendían millones y sus más de 50 películas lo convirtieron en un icono del cine de culto en Europa y Asia, enfrentando desde momias hasta vampiros, siempre manteniendo su identidad civil como el secreto mejor guardado de México. El Santo jamás perdió una lucha de apuestas de máscara contra máscara, pero existe un momento que quedó grabado en la memoria colectiva. Para enero de 1984, durante el programa de televisión Contrapunto, El Santo hizo lo impensable. Se levantó la máscara por unos segundos ante las cámaras, revelando parcialmente su rostro. Para muchos fanáticos fue un acto de despedida. Pocos días después, el 5 de febrero de 1984, Rodolfo Guzmán Huerta fallecía de un infarto. Fue enterrado con su máscara de plata puesta, tal como fue su voluntad. Incluso los santos tienen sombras. Una de las polémicas más reales fue su distanciamiento con Blue Demon. Aunque en las películas eran la pareja perfecta, en la vida real había una realidad profunda y un celo profesional enorme. Blue Demon siempre sostuvo que él era técnicamente superior y el hecho de que el Santo fuera la estrella principal de cine causaba fricciones constantes. Blue Demon. En el Olimpo de la lucha libre mexicana hay un nombre que brilla con un azul profundo y metálico. Si el Santo fue la luz, él fue la sombra perfecta. Blue Demon no solo fue un luchador, el hombre que mostró que incluso un demonio puede ser un héroe nacional. Antes de conocer la gloria, conoció el trabajo duro en los ferrocarriles. Su fuerza física era natural y sus manos inusualmente grandes y poderosas le dieron el apodo de El Manotas. Demon debuta en 1948 en Laredo, Texas sin máscara, pero pronto adoptó el equipo azul con vivos plateados, que se convertiría en su segunda piel. Fue bajo la tutela de Rolando Vera que Blue Demon pulió la técnica que mezclaba la fuerza bruta con una agilidad sorprendente. A diferencia de otros, Demon no necesitó ser un técnico desde el inicio. Su estilo rudo era elegante y seco y efectivo. Pronto el público de la Arena México se dieron cuenta de que estaban ante un atleta que podría mirar a los ojos a cualquier leyenda. Blue Demon jamás se destapó de su máscara en un combate. Es uno de los invictos más sagrados de la historia. A diferencia del Santo, que mostró parte de su rostro en televisión, Blue Demon fue extremadamente celoso con su identidad hasta el final. A pesar de ese hermetismo de su identidad, en las profundidades del Internet existen algunos registros fotográficos que, según algunos portales, indican ser el rostro de Blue Demon. Internet puede revelarnos un nombre o una cara, pero nunca podrá revelarnos lo que estos hombres sienten cuando pisan un ring. La máscara puede caer, pero la leyenda es para siempre. ¿Cuál de estos rostros te sorprendió ver más? ¿Crees que el Internet está acabando la magia o que nos ayuda a valorar más al ser humano? Deja tu comentario aquí debajo, los estaré leyendo todos.